Anem a reprendre la discussió i la conversa al voltant d'innovació per a la recuperació i seguim amb el tercer bloc temàtic d'avui. Després de la discussió anterior, que estava centrada en el rol de les infraestructures i també la seva vessant humana, anem a discutir i aprendre avui com podem recuperar-nos social i culturalment, com es reconstrueixen els vincles socials, el benestar col·lectiu, la vida cultural i la identitat de pertànyer després de la dana. I en esta vegada, abans de donar pas al nostre panell des del territori, ens anem a inspirar també en un ponent internacional i en aquest cas és el meu company Guillermo Bernal, que ve des de Mèxic, és el director executiu d'una organització sense ànim de lucre que es diu The Place Institute i que té una experiència tremenda treballant en comunitat en entorns que han sofert moltes catàstrofes de caràcter medioambiental com terratrèmols, huracans, etc. Així que li donem pas a Guillermo i ens explicarà la seva perspectiva sobre com recuperar els vincles comunitaris. Benvingut, Guillermo. Moltes gràcies, Ramon. Estic molt content de estar aquí con ustedes y bueno, voy a cambiar a castellano, pero con Ramón irme a tomar con él cervezas me ayuda a mejorar mi valenciano, pero bueno. Les voy a hablar de dos proyectos que hemos trabajado en Latinoamérica. Uno en Chile, principalmente, que vengo de Chile, de hecho, vengo regresando de Chile, y otro en Ciudad de México. Pasen, algo que nosotros hemos observado es que después de los desastres, la recuperación también es social. No solamente es la infraestructura. Hola, Ana. Esta fotografía que ven aquí es de Santiago de Chile. Santiago, igual que muchas ciudades latinoamericanas, tienen problemas de desigualdad, de fragmentación, y los desastres naturales y los desastres se vuelven también sociales después de la recuperación. Esta es una pista, una cancha deportiva que está en las afueras de Santiago, que recuperamos nosotros con un proceso participativo. Ahora se los vamos a explicar más a detalle, ¿no? Y esta de acá es también una infraestructura social en Valparaíso, exactamente, en el Cerro Monjas, muy cerca del centro de Valparaíso, y por supuesto afectado por la desigualdad. Y principalmente en Valparaíso son varios cerros. Imagínense, es como Lisboa un poco, tiene varios cerros, y los cerros se conectan por elevadores, por ascensores que conectan este ascensor tiene más de 20 años descompuesto, con las administraciones presionando para que se arregle, ¿no? Y más allá de la infraestructura física, tiene que ver con una pelea entre la infraestructura social que está dentro de la comunidad. Y ahí es donde empezamos a trabajar con estas canchas, con estas pistas, justamente para hacer la integración social entre las comunidades, como el pretexto. Solo es el pretexto para la recuperación social, pero utilizando el proceso participativo. Nosotros hablamos, y esto es Putnam, si quieren buscar a Robert Putnam, un libro americano que se llama Bowling Alone, ¿no? Estos son los conceptos que utiliza Putnam de capital social, de proximidad. Y por supuesto, esta es la junta vecinal en Santiago de Chile, se me olvidó el nombre ahora, en Barrio Norte se llama el lugar, y ahí están justo esta es la líder comunitaria de la municipalidad, y están haciendo procesos participativos de memoria. Lo que hacen aquí es una línea de tiempo donde empiezan a platicar el proceso histórico del barrio, un poco como lo que vemos aquí con esta fotografía. Pero empiezan a platicar y empiezan a reconstruir los momentos, los hitos históricos en ese proceso, en esa cualidad de buscar esa proximidad con la gente que ya está en el barrio. Las familias, los amigos, los vecinos, la comunidad local, ¿no? Y por supuesto que eso es lo que yo veo en muchos de los procesos de recuperación, este capital social de proximidad que se está recuperando con procesos de resiliencia, con procesos de la vida cotidiana. Pero más allá de esto, y es algo que nosotros siempre buscamos, es ese capital social puente. No solamente entre los que nos conocemos, sino con la gente que no nos conocemos. ¿Cómo conectamos
Y gracias, Ramón, por este formato que me parece fantástico de poder tener a Frederick y luego el caso local. Y creo que es lo mismo. ¿Cómo hacemos puente para conectar con la gente que no necesariamente tiene raíces dentro del propio barrio, de la propia comunidad? Y ese es el trabajo más tardado en la construcción de instituciones, de comunidad, de voluntariado. El sector privado es un gran aliado, principalmente en las áreas de recuperación. Por supuesto que el campo de fútbol es lo primero que se va a recuperar, pero hay otras áreas que tienen un potencial de capacidad de crear estas instituciones. Y nosotros lo que hemos visto es que las pistas deportivas, las canchas deportivas, son una infraestructura cívica que nos ha podido ayudar a juntar a diferentes comunidades. Esta persona que tiene la americana verde es la alcaldesa de Santiago. Santiago tiene varias municipalidades, es una ciudad muy grande, 9 millones de personas, pero es una de las alcaldesas de Santiago y está en el proceso participativo con los vecinos. Entonces, esa infraestructura cívica, esas plataformas comunitarias, esos nodos de participación, esos procesos donde el capital político, el capital social se unen para generar estos procesos y estas transformaciones. Y tiene que ver más allá de la selección de colores y formas y figuras de objetos, sino el objetivo de construir este capital entre toda la comunidad, ¿no? Esta es la inauguración, estuve hace un par de semanas en Santiago en esta pista. Y justo es cómo pudimos traer a este grupo de chicas que hacen patinan, y que recuperamos su espacio en esta zona periférica que veíamos de Santiago, ¿no? Y el solo valor está también en el territorio y está en la suma de voluntades con diferentes aliados. Aquí ven a voluntarios de una empresa de seguros que se llama MetLife. Esta empresa de seguros nos ayudó en la recuperación y es con ellos, es con esta construcción social la que estamos también trayendo este trabajo, ¿no? Y el segundo caso, que ya lo platiqué el año pasado aquí con Joan y aquí con Ana, es el Acapulco después del huracán. Acapulco es una ciudad muy famosa en México, es como nuestro balneario más cercano a la ciudad. Está a 3 horas en auto de la Ciudad de México, pero es la ciudad de más de 1 millón de habitantes, la única ciudad en el mundo con más de 1 millón de habitantes que ha sido golpeada por un huracán de nivel 5 en el mundo, ¿no? Entonces el cambio climático lo vemos en todos lados y en este proceso trabajamos en la reconstrucción de una escalera que conectaba a 4 escuelas dentro también de las barrancas de Acapulco. Y por supuesto que la recuperación comienza con esta capacidad colectiva de imaginar y reimaginar el trauma, pero también la posibilidad de salir de este trauma. Aquí estamos trabajando con los niños de las escuelas, haciendo dibujos, ¿no? Las pedagogas del instituto nos ayudaron, de mi instituto nos ayudaron a entender muy bien lo que veían y lo que no veían también los niños dentro de estos procesos, ¿no? La Laja en Acapulco se llama la Laja porque justo está en decían hoy de la memoria, ¿no? de las avenidas, ¿no? Que claro, se llama Barranco y se llama La Laja y tiene que ver mucho también por esta geografía dentro de la ciudad y por supuesto, ¿no? Cómo crece la mancha urbana y esos procesos. Está en la escuela ahí con los niños trabajando. Y para nosotros, y este capital social, lo que nos ayuda es reconstruir la confianza dentro de las comunidades. Y ahora que vamos a hablar con los alcaldes, este es el proceso más importante, justo desde la primera infancia hasta las personas mayores, para reforzar las relaciones sociales, para generar sentido de pertenencia, para activar los liderazgos locales y para reconectar estas instituciones y la comunidad, que es lo que están buscando los vecinos y las vecinas en este momento. Están muy enojados. Escuchaba yo vecinos todavía molestos por temas muy puntuales. Y es en esa reconstrucción colectiva, en esta escucha activa, desde las infancias hasta las personas más grandes, donde podemos empezar a hacer estas acciones, ¿no? Y acción y participación real, cambios reales, es lo que realmente se necesita. Y no solamente los 200 millones de euros que llegaron para la reconstrucción de la Dana, sino ese proceso activo, permanente, de estar escuchando todo el tiempo, desde pintura, porque este es un proyecto de muralismo muy sencillo, son proyectos de muralismo muy sencillos, muy baratos, pero que ayudan justamente a este proceso no extractivo de participación, donde la gente está participando activamente, ¿no?
Y las acciones tácticas, el placemaking, y generan esa recuperación gradual. Y las intenciones es poderlas escalar. Y ese es el proceso de no llegar y que les quedó muy bonita el Mercadona y la estación del metro, pero más allá de eso es esta reconstrucción colectiva de cómo vas construyendo paulatinamente la confianza. Y eso es lo que se necesita para hacer esas recuperaciones. Y afortunadamente tienen a Bruselas, que les pudo, o el gobierno nacional que pudo hacer esas recuperaciones, pero esto no es el caso en prácticamente el 95% del mundo, donde los problemas de cambios y desastres naturales tardan muchísimo más tiempo en llegar la recuperación, ¿no? Entonces, por supuesto, el valor de las intervenciones temporales, los laboratorios cívicos, esta reconstrucción colectiva ayuda muchísimo en este proceso colectivo y ayuda a la recuperación de la vida cotidiana, que es lo que finalmente genera este valor social de puente entre las comunidades. La recuperación de la rutina, la reconstrucción de relaciones sociales. Vaya, este es un proyecto de la reconstrucción del camino de las escuelas a subir la montaña de las escuelas, pero esta reconstrucción de esa cotidianidad es lo que genera ese valor social para las comunidades. Y son los aprendizajes que tenemos desde América Latina que les vengo a traer hoy, ¿no? Cómo actuar rápido y con proximidad, cómo trabajar desde los territorios de manera colectiva, cómo reforzar estos liderazgos locales que son principalmente los que van a ayudarles a hacer los cambios, cómo combinar la acción física con actividad profundamente social para generar este valor y cómo construir la confianza institucional entre los gobiernos, ¿no? Y esta es la primera imagen que les mostraba de Valparaíso, ¿no? Y la recuperación por sí es una oportunidad para, por supuesto, aumentar la resiliencia dentro de las comunidades, ¿no? Este es el Cerro de las Monjas, donde hoy está la comunidad unida justo para buscar los fondos para recuperar su elevador, que lleva, como les quedaba, muchos años sin estar arreglado. Comunidades que no se hablaban entre sí, en la pinta de una cancha, que es algo muy sencillo, muy rápido, unos 3 días nos tardamos en pintar esto, pero cómo se generó el diálogo entre los diferentes vecinas y vecinos que no se ponían de acuerdo con la municipalidad, simplemente en llegar a una reunión, y cómo reforzar esta cohesión social dentro de las propias comunidades. Por supuesto, la gobernanza local, la solidez que tuvo en este caso la alcaldesa, para poder acercarse en ese momento con los vecinos en un proceso participativo, colaborativo, constructivo, y ahora de empezar a destrabar otros procesos administrativos que son mucho más complejos, que normalmente en el cabildo no solucionaban, y principalmente construir estos puentes, estos territorios más inclusivos, esta capacidad de poder construir de manera participativa y colectiva para todas y todas las personas, ¿no? Que es algo que estamos buscando. Y bueno, pues listo, Laura, para preguntas y vale, ¿no? ¿Segura? De recuperar la confianza en las instituciones, cuando se dan procesos catastróficos que se gestionan de forma negligente, como ha sucedido aquí en el país valenciano, esto necesariamente daña la confianza de las personas en las instituciones, ¿no? El Estado que les debe proteger, y el Estado a este nivel hablaríamos del Estado autonómico, es decir, de las competencias autonómicas, que es donde radican las competencias en emergencias, que les debe proteger, no les ha protegido correctamente. ¿Cómo se pueden recuperar esos vínculos, esa confianza institucional? ¿Cómo se puede reparar esa herida? Sí, yo creo que haciendo, no diciendo. Y eso es algo que en todos lados los políticos normalmente van y se toman la fotografía, van e inauguran el nuevo puente que se acaba de hacer, van y abren el nuevo centro comercial, pero haciendo esta escucha activa, como esta fotografía que les enseñaba de la alcaldesa en Santiago, es estando ahí en el territorio y es tomando las decisiones en la acción, no en el discurso. Y creo que ese es el gran reto de los gobiernos exitosos, los gobiernos que quieren ser exitosos. Para mí es así. O sea, desdoblando capacidades institucionales y trayendo potenciales de otros lugares es también una forma, ¿no?, muy institucional de hacerlo, o sea, trayendo dinero de otras instituciones, pero estando en territorio, estando en el sitio. Ahora es lo que yo creo que desdoble esa confianza, porque si no,
parece discurso, parece poca realidad. Y yo hablando con la alcaldesa, en este caso de Valparaíso, ¿no? Me decía, es que Guillermo, es muy difícil yo irme a sentar al Cerro Monjas sin que me ataque prácticamente a los vecinos de todas las necesidades. No solamente el ascensor que está descompuesto, ¿no? Sino todos los problemas sociales que existen en una zona marginada, ¿no? Y la realidad es que en este proceso colaborativo de transformación, ella en las mesas de diálogo, ella escuchando a los vecinos, ella se apareció, en verdad, caminando, entró, ¿no? Es en esos momentos donde la confianza se recupera y creo que ahí está la clave de quitarles el miedo de que entren a procesos de placemaking, de recuperación colectiva, constructiva, y se dan cuenta que es la única forma que yo he visto, honestamente, de hacer y decir lo que hacen, ¿no? Sí, tocar la calle, ¿no? Que es lo que Tocar la calle. venimos a decir. Y también quisiera preguntarte cómo pueden construirse esos espacios participativos para que los liderazgos locales y la ciudadanía puedan realmente participar más allá de estas consultas tipo un referéndum sobre un proyecto concreto, Claro. ¿no? Que no sea el vamos a hacer esta canalización, ¿te gusta, sí o no? Sí, las preguntas cerradas o las preguntas que hace los procesos de participación que hablan sobre objetos. Objetos me refiero a color, forma, tamaño, sí o no. Reducen el proceso democrático y participativo a las mayorías, ¿no? Y pues nuestras ciudades en el mundo están construidas por los hombres, dicen, no dicen para los hombres, y justamente es en este proceso de apertura sobre los objetivos. Entonces ahí está la clave para hacer buenos procesos de participación, preguntar sobre objetivos, no solamente sobre objetos. Sí, por supuesto que acaban en color, en formas, ¿no? Aquí están las pistas de Santiago que les estoy enseñando, o la escalera en Acapulco. Por supuesto que terminan en colores, en formas, en tamaños, pero lo importante es entender el objetivo detrás de los procesos. Y es ahí la clave para hacer buenos procesos participativos. No solamente terminar a ver, alce la mano, ¿quién aquí? Seguramente todos, ¿no? ¿Quién le va al Real Madrid y nadie le va al Real Madrid? Entonces, eso es mayoritear las decisiones de la mayoría, y eso es justamente los procesos que no estamos buscando porque no generan estos capital social puente, estos vínculos con la comunidad. Entonces, tenemos que genuinamente escuchar el objetivos y no solo objetos. Y esa es la clave de los procesos participativos. Y yo veo muchos errores justamente en el ir y decir, a ver, voten si quieren que se haga A o B. Y entonces todos los que querían B prácticamente son eliminados de la toma de la decisión. Y lo importante es cómo generar estos vínculos entre los dos. Pero si empezamos a hablar de objetivos como no solamente la silla o la banca, pero el sentarse, el verbo sentar, es ahí donde empezamos a transformar las opiniones y probablemente la mayoría va a quererlo así, ¿no? O sea, hace falta primero hacer la gran pregunta antes de, ¿no? ¿Qué quieres, un espacio público o antes que quieres un banco en el parque, ¿no? Sí, o quieres sillas azules o verdes o amarillas. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres sentarte? Eso es preguntar sobre el objetivo. Y esa es la clave del proceso participativo. Es mucho más complicado, pero genera estos puentes entre las diferentes personas que probablemente la mayoría que pudo ir a la junta vecinal en ese momento tomaron la decisión, ¿no? Y los demás que probablemente estaban trabajando y no pudieron entrar al proceso participativo de toma de decisiones, pues no estuvieron, entonces fueron segregados de esta decisión, ¿no? Pues Guillermo, muchísimas No, gracias. gracias a ti, Ahora seguiremos con la conversación en la mesa. Yo te animo a que si luego quieres participar como preguntando algo a lo Venga, que estén, sí, a lo que sí. estén sentados, que lo hagas Muchas gracias. cuando quieras. Seguimos. Que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, después de escuchar a Guillermo, vamos a arrancar con las aportaciones del territorio, que en este caso las hacen Toni Valero, del colectivo Parque Alcosa, y del CLER también de Parque Alcosa, ¿cierto? Antonio Ariño, que es catedrático de Geografía y Sociología, es verdad, perdón. Que estoy yo bien. Y además miembro del Comité de Reconstrucción de Masanasa. No pasa nada, ¿verdad? No.
Disculpad, que tengo la ficha que no toca. Ana Camarasa, que és catedràtica de Geografia Física de la Universitat de València, esto sí, i codirectora de la Càtedra de Canvi Climàtic, Territori i Riscos Ambientals al Mediterrani, que té un projecte de formació molt xulo que ara ens constarà, i José Francisco Cabanes, que és alcalde de Sedaví i president de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Bueno, como en el resto de las mesas, vamos a arrancar con un breve análisis general y os quería lanzar la pregunta para que brevemente vayáis respondiendo de uno en uno, que es ¿cómo valoráis la recuperación hasta el momento y qué acciones se están emprendiendo vuestras respectivas organizaciones en este sentido? Toni, arrancas tú. Bé, jo crec que, bueno, el primer dir, parlar d'una cosa que crec que és important, i és l'estat d'ànim, no? L'estat d'ànim en el que se trobem, com se sentim. I jo crec que encara hi ha un estat d'ànim que té molt que veure en la por. O sigui, tenim por, encara tenim por. I tenim por perquè tenim inseguretat i perquè pensem que el que s'està fent no sols és que estem encara dintre d'una fase que podíem dir de... Jo le diria de reparació, però el company m'ha dit, no, millor dir i d'innovació, no? Bueno, pues de canviar lo més evident, lo que tenim més a prop. És que en molts pobles el clavegram, ho he dit bé, bueno, està per reconstruir. És que els ascensors, almenys en el Parc Alcosa, jo on vinc, n'hi ha un mogolló que estan per arreglar. És que escoles són barracons. És a dir, el més immediat, per dir-ho d'alguna manera, encara està. I això, clar, te dona una sensació d'inseguretat que fa que plou. Avui que tenim d'això que pot ploure, els xiquets, i no sols els xiquets, tenen por. Tenim por. Jo crec que això encara està ahí i que mentre que no siguem capaços de poder superar aquesta situació, va ser molt complicat això de la recuperació social, que se diu. Però, per altra banda, crec que també hi ha un factor que dona, que també ens fa tindre por, i és que vegem que les coses, gran part de les coses que varen tindre que veure en la situació que se va donar fa any i mig, no vegem que s'estiguen arreglant. Vegem que n'hi ha una llei de l'horta, de protecció de l'horta, que se va encarregar fa uns mesos i que està permetent que n'hi hagi projectes de construcció urbanística, de construcció de grans projectes en l'horta que signifiquen una agressió directa i que significa posar-nos en una situació de perill igual que la que estàvem fa un any i mig. Per tant, aquesta situació de por i de que no estem avançant crec que és dominant, és prou dominant, almenys en la població, jo crec que en la majoria de les poblacions. I n'hi ha una cosa que també és important per a continuar en aquesta sensació, i és que la possibilitat de la participació de la població en aquesta reconstrucció, la veritat és que en gran part dels municipis no s'està donant. No s'està tenint en compte què pensa la població sobre, per exemple, sobre aquests temes que estava plantejant de la possibilitat de reconstrucció i de construir en zones que són inundables, per exemple. Quan això se dona i se junta també en què veus que els grans problemes estructurals, que és que en definitiva la part de la comarca de l'Horta Sud ha sigut l'abocaor de la gran metròpoli i que les grans infraestructures han tingut que veure en la situació d'ofegament i vegem que això no n'hi ha alternatives, doncs ens fa tindre un estat d'ànim, diguem, que encara no hem pogut superar aquesta dimensió
del temor o de la por, no? Toni, no sé si vols parlar com a catedràtic o com a veí de Massanassa i membre del com no ple. se poden separar les identitats del tot, no? Pues, sí, jo subscric tot el que ha dit Toni, perquè efectivament dius, tots els dies tinc un problema per aparcar. Torne de la facultat i ja on puc aparcar, perquè els nostres garatges estan encara per acabar, per netejar i que l'ascensor pugui baixar. Però és que tinc una amiga que viu en una quarta planta enfront d'on visc jo i ella no té ascensor per a pujar dalt. Té problemes per a caminar i això, com que resulta que no hi ha mà d'obra suficient, etc., i no s'han pres les mesures que se tenien que haver pres políticament, el marquès de Pombal ho va tindre molt clar en el terratrèmol de Lisboa i va dir les especulacions quedaran perseguides. I com que les especulacions quedarien perseguides, la reconstrucció en aquell moment va ser lenta de Lisboa, però els preus no se modificaren d'una manera extraordinària com s'han modificat així dels materials. I els ascensors, us imagineu, jo no puc baixar els sòtans on podria aparcar el cotxe, però és que allò està per acabar. Per tant, no necessita que algú diga és que així fa un any i pico hi hagué una dana, isca a passejar en la gosseta i què és el que me trobe este matí mateixa? Plantes que han crescut 1,5 metres i que ningú les talla. I trobe també una trapa, este matí li ho he dit a la regidora d'Emergències, diu, mira, ahí n'hi ha una trapa plena de taules i claus que ningú la lleva. Ningú la lleva. Així que estem vivint en aquesta situació. Però, clar, tu te'n vas per l'antic camí real, des de Massanassa, passant per Catarroja al Val, i observes que després de la dana s'ha construït una finca en la vora del barranc, per on el barranc va passar i se'n van dur cotxes, cases i absolutament tot, perquè jo ho tinc fotografiat. Allí se va dur un restaurant i allí s'ha construït una finca després de la dana. Tinc la documentació perquè, com alguns conegueu, l'any passat jo en un amic fotògraf i en un amic enginyer se n'anàrem a recórrer els barrancs i tenim la fotografia de com estava el que seria la planta baixa d'aquest edifici que l'havia pillat la dana i com s'ha construït tot l'edifici justament en la vora del barranc. Si torna a vindre un altre barranc per allí, la primera planta se n'anirà a fer punyetes. I com és possible? Així que també veus que la mentalitat de les persones que en aquest cas tindrien que tindre responsabilitat i assumir-la, no la veus. Tampoc la veus en... Jo dic que vivim en un arxipièlag, perquè cada ajuntament va a la seva. Ningú coordina absolutament res. La Generalitat coordina algo realment. A mi m'agradaria que mos el contàreu. El govern central coordina algo? Els partits polítics, la gent del PP o la gent del PSOE, als seus ajuntaments, li dona algun suport sobre la dana per a veure quin tipus de polítiques se tenen que desenvolupar? No. Esta és la realitat quotidiana. Per tant, jo crec que, després parlarem dels ajuntaments, jo crec que n'hi ha ajuntaments que estan fent moltes coses molt bé, però en conjunt la impressió és que aquí no hi ha direcció i resulta que el territori, com ja parlàvem ahir en Massanassa, almenys té que ser tots els pobles que estan en el cauce del barranc. I si fora en el Magre, tot el territori s'hi tindria que pensar en conjunt, des de més amunt de Xiva fins a l'eixida de l'Albufera. Qui està pensant en conjunt? La Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè està treballant en el barranc? Jo crec que no. I per acabar, en aquesta primera introducció, jo seria 2 mesos o per ahí després de la dana, me vaig topetar en una persona que té un càrrec polític important i li vaig dir, i la part social on està? I diu, la part social, això són els serveis socials i dels serveis socials s'ocupa la Generalitat. Jo dic, crec que no has entès res de què significa la paraula social. Perquè un desastre és social. No existeixen desastres naturals. Fa 20 segles
o fa 20 milions de segles, jo deprenia del professor Rosselló, que era de geografia, que això era una planura litoral perquè se produïen tormentes i arrastraven la terra, però com que no hi havia éssers humans així, hi havia desastres. No hi havia desastres. S'estava produint una planura que després podríem explotar. Mon pare me'n recorda molt que quan estàvem en el camp, i sobretot ara en aquestes etapes en l'estiu, ell deia, eixe núvol, ell ho deia en castellà, en aragonès, eixe núvol amenaça tormenta. I jo va haver un moment que vas dir, jo el núvol no veig que amenaci res. Eres tu el que està vivint així, baix del núvol, i òbviament, si cau pedra, te fot perquè se va a la collita a fer punyetes. Però si aquest núvol estiguera en un lloc en el que no hi ha éssers humans, amenaça algo. Així que tot és social i tot se té que veure des de la perspectiva social. I aquesta és la clau, i després ja podem tornar sobre aquesta qüestió, de que no hi ha un pont que és una estructura física i la llar de jubilats que és un espai social. Un pont és un espai social, és una estructura social. I així en Paiporta ho saben molt bé perquè han necessitat reconstruir, crec que són 3, no? 3 o 4. Per tant, ho saben molt bé, 4. Ho saben molt bé perquè sense els ponts, com seria la vida social de Paiporta? Un pont es una estructura social. Ana. Bueno, gracias por invitarme y gracias a la audiencia por escucharme. Yo, como todos ustedes sabrán, no soy de este espacio, soy de Sagunto, pero sí he estudiado este espacio durante mucho tiempo y mi margen de acción es desde la universidad, desde la investigación y desde la enseñanza. Y yo, antes de que surgiese todo el problema de la Dana y se centrara en esta cuenca, veíamos venir los científicos en cuestión de inundaciones que había una cuestión social muy importante que no se estaba abordando porque se empieza a trabajar sobre el tema de inundaciones hace mucho tiempo, a finales del siglo pasado, y se empieza a pensar en esa peligrosidad física de la que ha hablado Antonio, de qué probabilidad hay de que llueva mucho, de que un río se salga y todas estas cuestiones, pero se iban solucionando esos problemas, los técnicos y los científicos hacíamos los deberes. ¿Qué necesitábamos saber a finales del siglo pasado de inundaciones? Si no teníamos nada, si yo he estado trabajando en esto desde los años 80 y no éramos capaces de prever una inundación de estas características, las lluvias, todo era como muy impreciso, había mucha incertidumbre. Y entonces pensábamos, cuando tengamos unos elementos de previsión de lluvia importante, esto lo tendremos solucionado. Pero es que luego venía el caudal en los ríos. No sabíamos el agua que pasaba en los ríos, y menos en las ramblas, que como no tenían un valor económico importante ni importantes reservorios, o sea, embalses, esto es lo que da dinero, pues a nadie le importaba y no los aforaban, sin contar con la dificultad que hay de aforar un río. Pues habrá que saber el agua que pasen en los ríos. Entonces la Confederación puso los SAIS, los sistemas automáticos de información hidrológica, que daban información en tiempo real. Ya sabemos más. Pero ¿y ahora cuáles son las zonas inundables? Pues entonces aprendimos la cartografía de riesgo, de peligrosidad, el Patricova. Pero bueno, ¿y ahora quién está ahí viviendo? Y entonces ahí hablábamos de vulnerabilidad. No es lo mismo que haya un campo de cebollas allí que haya gente viviendo. Íbamos haciendo los deberes, poco a poco. Pero nos encontrábamos con que había un salto muy grande entre el avance de la ciencia, incluso de algunas políticas públicas que de la mano de Europa, de la Directiva Marco, nos obligaban a tener esos planes de actuación municipal, esos planes de actuación frente al riesgo. Todo eso estaba siendo muy forzado por Europa. No se era muy consciente a nivel local. De pronto nos exigían hacer un plan de actuación municipal frente a inundaciones y rellenábamos una cosa porque nos la pedían, pero se quedaba en un cajón. Nadie sabía que eso sirviera para mucho. No había esa explicación, esa didáctica del porqué. Y sobre todo la gente pues habitaba su territorio, los que tenían una vinculación con su territorio, los que sus abuelos habían vivido allí siempre, los que habían sufrido más inundaciones, sabían cómo se comportaba el territorio y cómo se comportaban las ramblas. Pero aquí ha habido una gran urbanización a partir de los años 90 y
venía mucha gente de fuera que compraba casas y que no sabía que antes pasaba por ahí el barranco o que el barranco se había salido. Faltaba esa conexión social, esa percepción del riesgo. Y de eso nos dimos cuenta. Hacíamos encuestas y la gente no entendía dónde estaba el riesgo, no percibía. Por ello pedimos un proyecto para explicar esto, para llegar a la gente a que aprendiese a conocer el territorio, un proyecto que estábamos desarrollando mucho antes de que pasara la DANA. Este proyecto nos lo concedieron en septiembre del año 2024 y en octubre se nos inunda una de las ramblas que estábamos utilizando como ejemplo, la Rambla de Pollo. Y ahí, conectando con lo que han dicho mis compañeros, con Toni Valero, mira, la primera palabra que he dicho que yo he copiado ha sido miedo, inseguridad. Cuando pasó lo de la DANA, fuimos recogiendo un relato ciudadano, la gente que buenamente quiso colaborar con nosotros nos explicaba qué es lo que había sentido. Miedo, inseguridad, esas eran las palabras. Y una cosa muy importante, inacción. Cuando uno se paraliza, cuando uno tiene miedo y no sabe lo que hacer porque no conoce el territorio, de dónde me está llegando el agua, si a mí no me llueve encima, no conoce el territorio, no conoce lo que es un concepto de cuenca aportadora de agua. No solamente el río, más cosas, no solamente el cauce. ¿De dónde me está llegando el agua? ¿Qué es lo que hago entonces? Pues voy a informarme, pero si es que nadie me está informando bien, y no hablo de los medios de comunicación, hablo de los que tienen que gestionar el riesgo, los poderes políticos. Incluso algunos dicen, no se preocupen, que ya no va a pasar nada, que la tormenta se ha ido para Cuenca. La gente se queda paralizada, está en shock, está teniendo dos percepciones. Está teniendo que por una parte veo que el agua se está saliendo y por otra parte me dicen que no está pasando nada. Y esto es lo peor que puede pasar, que yo me quede paralizado. Tengo que saber cómo actuar frente al riesgo. Y para saber cómo actuar frente al riesgo, primero tengo que conocer cómo es el riesgo en mi territorio. Porque no en todos sitios es igual. Hay veces que estar al lado del río, en la bora del río, en la mota del río es lo que te está salvando. Y hay veces que te tienes que ir más lejos. Otra cuestión que ha salido también aquí, palabra reconstruir. Y yo voy a poner reconstruir, recuperar. Y otras cosas, innovar, neoconstruir. El es volver a hacerlo como estaba. Obviamente, un ascensor se tiene que reconstruir. No puede ser que a estas alturas haya gente confinada en un cuarto piso y no pueda salir a la calle. Pero hay otras cuestiones que se tienen que recuperar. Y hay otras cuestiones que se tienen que reinventar, que se tienen que neoconstruir, que no se tienen que hacer de la misma manera que estaban, porque vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Y eso significa repensar el territorio. Y yo ahí no veo mucho repensamiento conjunto y veo una falta de coordinación entre los poderes públicos que tienen que llevar a cabo esta reconstrucción, que tienen que tener un objetivo común, pero también una manera de acción común. No pueden ir con un objetivo común, cada uno con su plan, y prácticamente sin hablarse entre ellos, entre lo que son los organismos del Estado, el Estado central por una parte, los estados autonómicos, los estados locales, y aquí cada uno va a la suya, a ver quién se pone más medallas, y aparentemente todos tienen el mismo objetivo, pero no son capaces de unificar los esfuerzos y de colaborar. Y eso a mí me falta, o al menos así lo veo yo. Y esto hace que se trabaja incluso en sentido contrario. También he apuntado aquí, yo estoy tomando apuntes porque yo estoy aprendiendo mucho. Ley de la huerta. En un momento en el que se ha demostrado que si hay algún territorio resiliente, si hay alguna parte del territorio que ha ayudado a amortiguar los efectos de esa riada, ha sido precisamente el territorio rural, la huerta. Lo primero que hacemos es desprotegerla. Lo primero que hacemos es una ley que nos va a permitir construir de cualquier manera rápido, con esa idea de la emergencia y de la reconstrucción en su vertiente de no repensar. Y mira que ha habido mentiras sobre la ley de la huerta y los trabas hacia las infraestructuras que hubieran salvado vidas. Esto es lo que estamos haciendo cuando resulta que los espacios verdes nos están salvando, nos están amortiguando. Esas medidas que están basadas en la naturaleza, lo primero que hacemos es salirnos del Pacto Verde, lo primero que hacemos es cambiar hacia una ley menos protectora de esa huerta. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Eso habría que pensarlo.
porque a lo mejor no habría que reconstruir tanto en esa línea y recuperar más de ese territorio y neoconstruir más de otra manera, aparte de la reconstrucción propiamente dicha, ejemplo de los ascensores. Y, por último, yo sí que veo que ¿qué podemos aportar? Ella me pregunta, ¿yo por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque nosotros aportamos proyectos de conocimiento. ¿Por qué? Tenemos que conocer el sitio donde vivimos, partiendo siempre de la idea de que el riesgo cero no existe y más en una zona como en la que estamos, para poder tomar medidas adecuadas, para poder interpretar bien la información y, sobre todo, para tener un espíritu crítico con el que decidir, con el que yo no me quede paralizado en un momento de problema, para que yo sea capaz incluso de interpretar los bulos, de discernir entre lo que me creo y lo que no, y de exigir a los que nos gobiernan cuáles son las soluciones en las que creemos y las que necesitamos. Esa capacidad de exigencia también la tenemos que tener a partir de una formación del territorio en el que vivimos y por eso, de alguna manera, planteamos vamos a plantear unos talleres de formación, porque además hay que tener un feedback. La población tiene que aprender el territorio donde vive, que ya lo saben, o al menos sus abuelos lo sabían, pero que se ha ido diluyendo con la nueva urbanización y con el nuevo modelo del territorio que ocupa todo y que nos ha creado un falso sentimiento de seguridad. Nos han dicho, usted no se preocupe, le hemos encauzado el río. Antes se inundaba, ahora, después de las intervenciones de infraestructura, ya no se inunda. Esto está canalizado. Eso es un falso sentimiento de seguridad. Y ese falso sentimiento de seguridad se tiene que dinamitar, porque tenemos que ser conscientes. Tampoco hay que crear un alarmismo y un pánico, y aquí cada vez que llueve 4 gotas nos vamos a poner a temblar, pero sí que tenemos que ser conscientes de dónde vivimos. Y un poco, entiendo que estoy en esta mesa un poco por esa línea, ¿no? Sí, además, esa falsa sensación de seguridad es lo que ahora ha creado el efecto contrario, ¿no? Que es una inseguridad constante cada vez que hay un riesgo de tormenta. Ahora hablaremos en una siguiente tanda de esto. Esto lo podemos ver Sí. al principio no mandamos una alarma y ahora estamos corriendo un riesgo de crear alarmismo. Esto es un riesgo también. O sea, si no se mandan los mensajes adecuados en los momentos adecuados, una alarma o un aviso puede convertirse en Pedro y el Lobo, que al final pierde eficiencia. Ahora lo tenemos muy reciente, no va a perder eficiencia. ¿Qué puede pasar dentro de unos años? Y estoy hablando de un clima mediterráneo donde hay una gran irregularidad, donde hoy puede pasar una cosa y pueden pasar 30 años que no pase nada, o puede pasar mañana. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. El tiempo no tiene que difuminar nuestra percepción y nuestro conocimiento del lugar donde vivimos. Muchísimas gracias, Ana. Alcalde. Ja quasi que se m'ha oblidat la pregunta que havies fet. Com estamos? Perquè han tocat els temes que se m'han anat a la pregunta, no? Pots parlar del que vulguis, és un poc com estem i si vols replicar... Mira, per desgràcia, hi ha una part que mai se va recuperar, que són les vides. Això no se va recuperar mai, ¿vale? Podemos llamarle con el re, sin el re, como queramos. Esa parte nunca se va a recuperar. Yo desde el primer día salí con 2 temas, desde el primer día, que era el tema del alcantarillado y el tema de la salud mental, poniendo el foco en esos 2 temas. La salud mental tampoco la vamos a recuperar. Podremos recuperarla una parte de la población, sí, pero hay una parte muy importante de la población que jamás va a poder volver a estar como estaba antes de la Dana. No tenemos que olvidar que hay 230 víctimas, hay 230 familias, que esa parte nunca la van a recuperar. Por muchos esfuerzos que hagamos, por mucho trabajo que se haga, eso no hay perdón y eso no se va a poder olvidar nunca. Y siempre va a estar esa marca ahí, siempre va a estar esa marca. En cuanto a lo que es la Dana, afectó a una gran parte del territorio y a cada municipio le afectó de una manera. Por ejemplo, mi municipio no era inundable i acabarem en 2 metres 80. Tot desfet, ni ajuntament teníem, ¿no? Y no éramos ni inundables, ni éramos nada, y totalmente. Pero nunca mejor dicho, de aquellos polvos, estos lodos, de todo lo que se hizo en años atrás, ahora hemos pagado todas las consecuencias. Porque no es un problema de infraestructuras o un problema de obres, ara sí, fer-la al costat d'un barranc en aquests moments pues sí que és un poquet aberrant, però al llarg de molts anys s'han anat fent obres i infraestructures
que és el perjuí que hem tingut avui en dia, però ha sigut al llarg de molts anys. I parlant de la part política o la part tècnica, per dir-ho d'alguna manera, també és que a vegades s'ha permitit que el polític podia manar a fer certes coses sense tindre l'informe pertinent del professional, que és el que sabia com n'hi havia que fer les coses o què era aconsellable o què no era aconsellable. Però no parlem d'un tema que s'ha fet ara en els últims 5 anys o 10 anys. Parlem al llarg ja, des de l'època de la dictadura, infraestructures que s'han fet o modificacions que s'han fet, perquè mateixa la pista de Silla ha sigut una barrera en el que és la part est, era la barrera que teníem, la pista de Silla, i la pista de Silla porta fet alrededor de 50 anys. No és una cosa nova. O el que és la via del tren, i aquest muro que teníem de 4 metres d'altura, que va ser un dic de contenció que està aguantant l'aulla, i quan caigui aquest dic, entrar en el meu municipi, igual que en Alfafar, en una ona de 4 metres d'altura, i aquesta ona, que és la que arrasant tot, i a l'altra banda és la que retenia i anava fent que s'inundara, com pot ser Parque Alcosa, Benetússer o la zona del barri de Sant Jorge, i bueno, Catarroja també tenien el muro, no? Això també porta molts anys i sabia del tren, o sigui que no és una cosa d'infraestructura, és al llarg dels anys que no s'ha anat de la mà en la ciència i en la tecnologia per a fer aquest creixement, perquè hem anat evolucionant molt, han tingut un creixement molt gran, però ara, per exemple, te trobes en sorpreses que tens puestos on els barrancs s'han anat reduint, on ja no queda quasi barranc, i n'hi ha que deixar-lo. Jo recordo fa poc, en el pla que ens ha presentat la Conselleria de los parques inundables i tot, que a mi me volien fer com una espècie de barranc enmig del poble, jo recordo que li vaig dir, jo soc molt de poble, i tenim un carrer que ens separa de València que es diu Azagador de la Torre. Doncs no n'hi ha que estudiar molt ni ser catedràtic, en tot el respecte als catedràtics, no? Un azagador és una escorrentia d'aigua. Si té aquest nom és perquè en el seu dia això seria una escorrentia d'aigua. Com és que l'han desfet i han fet naves i han fet tot i han taponat tot? On està aquesta escorrentia d'aigua que ha sigut tota la vida, s'ha dit Azagador de la Torre, i seria una escorrentia en el seu dia? On estan aquests informes que deia que se podia anul·lar aquesta escorrentia? O sigui, no han anat de la mà el que és la ciència o els informes dels professionals en la parte política que desarrollaba las infraestructuras, ¿no? Incluso ni siquiera el saber popular, ¿no? Porque nos estaba comentando Julia, que es una compañera que es arquitecta en la mesa anterior, que ella las intervenciones que ha hecho en UTIEL eran todas en la calle de la Rambla, la calle del Barranco, claro. Entonces no hace falta tampoco ser muy listo para saber que si se llama así es porque... Si se llama así es porque en el pasado fue algo que estuvo ahí y, y que lo hemos anulado, ¿no? Que lo hemos anulado. Entonces es algo pues, que és evident i que en la gent que som de l'Horta Sud, que coneguem molt més l'Horta Sud, si jo parlo amb ma mare o parlo amb gent major del meu poble i te diu és que ahir n'hi havia un barranc, és que a partir de si era horta i com ha dit bé, absorbia tot el que era ixa entra d'aigua, tot això ha desaparegut. Aleshores tenim que reestudiar com volem que siga, què volem fer. I sí, abandonats com a alcalde, com a president de la Mancomunitat, els alcaldes i alcaldesses han estat molt abandonats, molt abandonats. Sí que és de veres, i n'hi ha que reconèixer que l'Estat ens ha ingressat els milions d'euros per a fer aquesta reconstrucció, però és que tot no són diners a vegades. A vegades tot no són diners, n'hi ha que fer un acompanyament, un seguiment, i n'hi ha que intentar ajudar per a fer, intentar tornar a la normalitat, perquè com he dit, n'hi ha una part de la població que per desgràcia no va poder tornar a la normalitat per molt que vulguem. I després també, dins dels municipis, n'hi ha diverses versions de com s'ha viscut la dana. Perquè qui ho ha perdut tot ho viu d'una manera, qui ha perdut un familiar ho viu d'una altra, i qui ha perdut només el cotxe ho viu d'una altra. I qui no ha perdut res, ho viu d'una altra manera. Cada un vivim d'una manera. I ho dic així, i ho dic com faig falta. Me dol molt, moltes vegades, sentir a gent opinant, no ho dic per avui, ho dic al llarg d'estos anys i mig que portem, opinant que potser la dana la va viure des de Madrid. Bueno, eso es el malestar. La va viure des de Madrid i estem opinant com si haguérem viscut en primera línia. Sabes que en Madrid sabe todo el mundo todo de... Ja, no, a Madrid com podia haver dit Galícia. Com podia haver dit Galícia, dona igual, no? Que te deixen opinant i dius, però a veure, si vostè estava a 500 quilòmetres, com ara sap molt bé el que vivíem aquesta nit allí. Aquesta nit ho sabem és que estàvem en el carrer
és que estàvem intentant ficar-se en alt en algun lloc, intentant salvar els trastos o intentant salvar els teus sers. Vosotros vais a Ho tener una vivíem d'una altra experiencia manera. que no os vais a quitar nunca del cuerpo. Per això és el que deia, que hi ha una part que és la psicològica, que és molt difícil de superar per a moltes persones i que no se va poder superar i que se va quedar marcat per al llarg de la vida. I això és molt difícil que ho entenguen moltes persones, però n'hi ha moltíssimes persones que, per desgràcia, aquesta losa la van a tindre sempre en el seu cap. Sí, esa porno de la que parlava Toni, de la que parlava Anna, volia plantejar-vos, jo crec que tots teniu clar que reconstruir no ha de ser, el que deia Anna, no ha de ser tornar a ficar les coses on estaven, que hi ha unes qüestions com els ascensors que sí, però que la reconstrucció no ha de ser tornar a fer-ho una altra vegada però en un material de millor qualitat, sinó que hi ha que repensar. Tenim un muntó de sabers, un saber molt fragmentari, n'hi ha molt de coneixement i mostres de tot això és aquesta taula de moltes disciplines. Com es pot repensar en col·lectiu unint tots aquests sabers i traslladar-los? Necessitem nous espais, n'hi ha que repensar el pensament. Vos llenço la pregunta a tots, qui vulgui que arranque. Bueno, Pues mira, és que jo això ho tenia anotat. La primera qüestió és que hem de canviar de mentalitat i d'actitud. Tot el món, quan dic canviar, però alguns especialment, no? Canviar de mentalitat perquè utilitzen termes per a definir una realitat de manera incorrecta. Quan s'utilitza l'expressió desastre natural i la utilitza un polític, podem sospitar que la utilitza perquè això li vindrà bé per a lliurar-se de responsabilitats. Desastre imprevisible. Perquè desastres naturals, com ja he dit abans, no existeixen. Fixeu-vos en les galàxies, si n'hi ha explosions, etc. I hi ha desastres en les galàxies, no parlem de desastres. Sempre és una perspectiva humana la que introdueix la qüestió del desastre o la catàstrofe, no? Que és una paraula castellana més adequada. En algun moment explicaré d'on ve la paraula desastre que té que veure amb la Segona Guerra Mundial i la política que desenvolupa l'exèrcit nord-americà després de la Segona Guerra Mundial sobre aquestes qüestions. La catàstrofe és una paraula més italiana, francesa i espanyola. La primera qüestió és això. I, efectivament, jo no vull utilitzar la paraula reconstrucció, perquè és impossible reconstruir encara que vulguis. Els éssers humans sempre transformen la realitat. No la reconstrueixen ni s'adapten a lo que existeix. La definició de cultura, que ha evolucionat moltíssim, diu que la cultura és transformar la realitat i en el procés de transformar-la, conèixer-la. Però la podem transformar per a mal i per a bé. Jo crec que quan el clavegueram s'alça, per més que s'empenyarem en fer una reconstrucció museística, veritat, seria una falsetat, perquè no pots dur el clavegueram de tota Paiporta a un museu. Això seria la reconstrucció. Anem a reconstruir una cosa i la duem al museu per a que no tocar-la, no sé què. Bueno, doncs això és... Una rèplica, no? Això és canviar la seva funció. De la seva funció vital se l'enduguem al museu, no? Per això, però bueno, este és un altre tema, per això no se pot convertir tot en patrimoni. Teníamos que haber hecho una introducción con un filólogo previa para hablar de los términos catástrofe, desastre, reconstrucción. Sí, és molt interessant. Està estudiat, no fa falta... Està estudiat, i a més per una francesa que està molt ben fet. Però jo crec que sempre, quan intervenim sobre una realitat, la renovem. Vulguem o no la renovem. No la fem de la mateixa manera que estava abans. Per poquetes coses que canviem, i qualsevol que ha vist les tripes d'un clavegueram en Paiporta, en Xiva o en tots els pobles on ha quedat a l'aire el clavegueram, s'ha donat compte que allò no se podia reconstruir com estava, perquè hi havia tuberies d'un tamany que connectaven en tuberies d'altre tamany, perquè allò eren reparacions, veritat? I ara hi haurà que utilitzar tot un material nou, propi d'aquest moment, que tinga les característiques actuals, per a que dure durant molt de temps. Això és, d'alguna manera, renovar. Però, efectivament, el problema greu està en canviar i, per tant, necessitem pensar.
millorar. Quins són els desafiaments que tenim en 2026? No? I els desafiaments que tenim en 2026, per no allargar-me massa, tenen que veure amb algo que també s'ha parlat així, que són les vulnerabilitats. Però no ja les vulnerabilitats personals, sinó les estructurals. Hem canviat la geomorfologia dels barrancs, les hem canviat? Sí. Perquè a més les hem ocupat on no se tenien que ocupar. Hem canviat el clima? Sí. Se debatirà molt, però el clima ho hem canviat. La temperatura del Mediterrani està ahí i Antonio Aledo, que és un geògraf que coneguem, explica molt bé què és el que està passant en la temperatura del Mediterrani. Per tant, nosaltres no podem actuar ara com si no haguera passat absolutament res. Tenim una sèrie de vulnerabilitats estructurals que han d'obligar-nos a pensar tot el procés de crear un hàbitat per al present i el futur diferent. I això s'ha de fer col·lectivament, que era d'alguna manera la pregunta que tu plantejaves abans. Primer s'ha de fer de manera sincronitzada entre totes les administracions, però jo trobo que la immensa majoria dels òrgans, siga del tipus que siguen, parlen de participació i estan esperant que la gent acudisca a participar al seu despatx. Sí, ¿no? Es esta fórmula de proceso abierto a participación ciudadana en una web escondida de 2002. A mi una regidora del meu ajuntament me va dir és que la gent no ve a participar. Jo dic, és que tu creus que la gent ha nascut ja sabent el que és participar? O la participació s'aprèn? I per a que la gent aprenga la participació tindrem que desenvolupar els processos adequats per a que els deprenga. No, la participació s'entrena. I la participació també s'estudia en la universitat com se tenen que desenvolupar metodologies participatives. Ara, el problema és, per un costat, tenim la informació adequada al conjunt de la població? Doncs unes quantes pàgines web la tenen molt ben estructurada. I tu pots entrar allí i saps tal. Però altres te diuen participació, cliques i allí no apareix res. Perquè no estan fent absolutament res. Jo he mirat totes les pàgines web de tots els ajuntaments afectats per la Dana i podria fer ara un xicot de treball de què és el que se troba allí. En uns estan els mapes dels projectes, etc. i en altres no hi ha absolutament res. Per tant, informació. Segona qüestió, formació. I tercera, participació. I la formació i la participació són processos d'aprenentatge. No val que una persona que té un càrrec polític diga ja vindran a participar. La participació se crea. I se crea mobilitzant-se. No esperes en la muntanya que acudisca el profeta Mahoma. Veritat? Tens que anar tu a currar-te la participació en el carrer i a crear els mecanismes de participació. I per això també hi ha persones expertes que poden ajudar a fer-la. Creo que esa parte precisamente del conocimiento que tenemos sobre el territorio de seguridad es la que estás trabajando tú, ¿no, Ana? Sí, yo voy a retomar un poco donde ha dejado Antonio, sí, claro. Y cuento, yo estuve un tiempo trabajando en la Confederación Hidrográfica del Júcar y voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de las presas, de los pantanos. Estamos en un clima mediterráneo y entonces las presas aquí sirven para dos cosas, dos objetivos absolutamente diferentes. Para guardar agua y regar y para laminar una crecida. Laminar una crecida significa pararla e ir soltando el agua poco a poco, que no venga con la fuerza con la que vino. Son, digamos, dos objetivos absolutamente diferentes. Para regar necesito tener la presa llena y para laminar una crecida la tengo que tener vacía. Y esto hacía tiempo que, el gestor de turno, el gestor de turno siempre la tenía llena y si se le rompía, mala suerte. ¿Por qué? Porque si la tenía vacía y no llovía en todo el año y llegaba la época de riego, los agricultores le cargaban la badana, como dicen en mi pueblo, por haber cómo que ha dejado perder el agua. Sin embargo, si llovía mucho, pues ya estaba Santa Bárbara bendita para decir que la culpa era de la fatalidad. Había llovido mucho, nadie se lo esperaba. No imaginábamos que podíamos ser corresponsables de la gestión de ese territorio. No, la culpa pues la mandamos a Santa Bárbara bendita, que es la que ha hecho llover. Ahora no tendríamos que tener esa actitud. Ahora sabemos que el cambio climático está produciendo una extremización
de los episodios. Sabemos que cada vez van a ser más y más intensos. Lo que no sabemos es dónde. No sabemos dónde va a pasar. En la Rambla del Pollo ahora, podía haber pasado en el Carrizal, podía pasar en el Turia, no sabemos dónde. Eso no lo sabemos. Eso se llama un principio de incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que estar preparados en todos los sitios, porque nos puede caer en un sitio o nos puede caer en otro. Y para eso necesitamos hacernos corresponsables. Nosotros hay una parte que no podemos decir es que yo no lo sabía o es que yo... no le puedo echar siempre la culpa a Santa Bárbara Bendita. Esto no tiene sentido, no es bueno para nosotros. Cuando se hizo el Patricova, se hacen con modelos, yo no sé si ustedes conocen, pero yo lo explico rápidamente. ¿Qué zona se va a inundar? Pues uno pone un modelo y dice, pues si llueve tanto, ¿cuánta agua pasa? Tanto. ¿Y por dónde? No le cabe en el cauce, ¿por dónde se sale? Por aquí. Y si llueve más, pues se sale más aún. Y si aún llueve más, y entonces los modelos son muy sufridos, porque yo en el modelo voy abriendo el grifo, lo voy cerrando como me da la gana. Los primeros que se hicieron daban más zonas inundables de las que figuraron al final. ¿Pero qué pasó? No el Patricova, eso fue en el Sistema Nacional de Zonas Inundables. Da igual, a lo que íbamos, a cartografía de riesgo. Los alcaldes, cuando vieron que mucha parte de su territorio pues tenía un uso restringido debido a inundaciones, pues se enfadaron. ¿Cómo no nos dicen que no podemos, ya me está usted tocando el modelo de alguna manera para que el territorio inundable se vaya construyendo cada vez más? Y como los modelos son sufridos y las presiones son pesadas, pues al final, el que más, el que menos, pues bueno, tenemos que ser corresponsables con eso. Tenemos un área metropolitana que tiene más millones de movimientos al día de movilidad, de gente que va a trabajar a Valencia, que vuelve, ese movimiento pendular. Y tienen que ir por carreteras. Y tampoco podemos decir cómo pasa, pero como pasa el agua por aquí, pues mira, no cruzamos los puentes y ya está, no hacemos carreteras que hacen de barrera. Eso iría contra la realidad. Y todo esto implica un repensamiento importante del modelo territorial que queremos. Algunas soluciones van a ser soluciones constructivas, estructurales. No va a haber más remedio que hacer esas carreteras, pero a lo mejor en vez de hacerlas con unos vanos más pequeños, habría que pensar y aplicar toda esa tecnología que se tiene nueva, pues para hacer unos vanos más grandes en los puentes o con un material más ligero, o como sea que las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de ingeniería aconsejen. Pero tampoco podemos vivir fuera de la realidad. Ahora bien, en la medida de lo posible, se debe de reconstruir un territorio que dé, digamos, salida a las necesidades, esas necesidades de movilidad o esas necesidades de vivienda o esas necesidades de aparcamiento, pero respetando el camino del agua. El río necesita llegar al mar y la solución no puede ser que cada vez haga más estrecho el cauce, como decía el compañero. No puede ser esa. Yo no puedo ni ir contra si hago una carretera que va contra el flujo, debe de tener suficiente desagüe para que cuando pasa mucha agua el flujo llegue al mar. No vivir y de cuando espaldas. tengo un temporal de levante, que pueda entrar el agua del mar. No construir todo un paseo así de alto que lo único que voy a hacer es un desastre. Voy a convertir una cuestión natural en un desastre porque estoy yendo en contra del patrón que sigue la naturaleza. Esto es así. Por eso yo hablo muchas veces de soluciones basadas en la naturaleza sin llegar a perder de vista que en algunos casos no puede ser porque el territorio está muy ocupado y entonces hay que ir a una solución estructural ingenieril, eso sí, avanzada, adecuada. Esto, como ha dicho el compañero de Sedaví, no viene de ahora. Esto es un modelo que se hereda del siglo XIX, donde la estructura, los planes hidrológicos consistían en rectificar a la naturaleza. ¿Qué mal está hecha la naturaleza? Que llueve en el norte y aquí es donde cultivamos, que es donde no tenemos agua. No pasa nada, cosamos España a trasvases. Y nosotros, los seres humanos, arreglaremos la naturaleza que está mal diseñada. Eso es una mentalidad propia del siglo XIX. Ahora estamos en el siglo XXI. Y ahora la idea es, no le enmendemos la plana a la naturaleza, vamos a intentar convivir con la naturaleza, imitando en la medida de lo posible
lo que busca, cómo funciona, conociendo cómo funciona, qué procesos tiene, e imitándolos en la medida de lo posible, a la vez que intentamos también pues, solucionar los problemas que tenemos como habitantes de este territorio. Por eso yo la palabra corresponsabilidad también la pondría. Tenemos que ser responsables. Responsables y a veces de cómo ocupamos el territorio, y a veces eso significa, fíjense, no admitir las soluciones. En estas salidas que hemos hecho por el territorio, porque nos han llamado de muchos municipios al equipo de investigación que yo dirijo y hemos ido siempre a explicar, a la gente quería conocer qué es lo que había pasado. Pues en una de las veces que fuimos a Picaña, allí íbamos a empezar, no habíamos ni empezado, y entraron por allí unos que protestaban y bueno, allí los mismos, el mismo público los echó, todo de que protestaban. Y toda la protesta, porque yo no entendía muy bien cuál era la protesta, era que no le estaban dando permiso para construir el río. Se había llevado, la riada se había llevado una margen del río y ahí había que volver a reconstruir para volver a poner la casa encima. Y el alcalde local, con muy buen criterio, le decía, espérese usted, porque una de las cosas que se están repensando es el dominio público hidráulico. Es qué parte pertenece al río que va a tener que ensancharse, porque el río lo ha exigido. Y usted tenía ahí antes una casa, pero ahora no la va a poder tener porque van a cambiar muchas cosas. Y esas cosas que hay que cambiar hay que asumirlas. No podemos ser solo responsables de boquilla. Tenemos que entender, pero claro, esto no lo vamos a asumir si no lo entendemos. Si a mí viene uno y me dice, tú tienes ahí la casa, pues olvídate de la casa porque ya no la vas a poder construir en el mismo sitio. Y no me explica por qué, pues me voy a poner en contra, porque no estoy entendiendo. Pero todo ese proceso es un proceso de maduración social, de maduración política, de maduración como ciudadanos, en un intento de adaptarnos cada vez mejor a lo que es el funcionamiento de la naturaleza. Eso es, según mi opinión. Toni, en Parque Alcosa lleváis 20 y pico años, ¿no? Si no me equivoco, como colectivo, haciendo procesos participativos a una escala muy, muy local. ¿Qué podemos aprender de toda esa experiencia adaptado a...? Te he visto tomar muchísimas notas, así que si quieres replicar también. No, volia comentar alguna de les coses que s'han dit que em pareixen entretingudes. Per exemple, s'ha parlat de participació. Per dir, l'alcalde del meu poble, d'Alfafar, diu que la participació és que ell té oberta la porta del seu despatx a qualsevol hora. Que el que vulgui vindre pot passar i ell parlarà amb ell. En privado. Sí, en el seu despatx, el mateix en la porta oberta. No sé si... Vull dir que encara crec que hi ha una forma d'entendre la participació des d'aquest punt de vista. I quan li dius, bueno, i per què no te reuneixes en el comitè local d'emergència i reconstrucció del teu poble i parlem? A veure, diu, per què? Si els ajuntaments no tenim res a dir sobre la reconstrucció, si les competències de la reconstrucció les tenen les empreses del govern central. I ja hi entrem en una altra dinàmica que tenen les institucions. I és que jo crec que d'alguna manera des de les institucions centrals del govern central, les autonòmiques i les locals, les municipals, hi ha com una guerra o com una batalla en part de disculpabilització o desculpabilització i d'inculpabilització de l'altre per a justificar que ell, què és el que està passant. La realitat, tots d'alguna manera diagnostiquem que la realitat que hi ha no ens agrada, però li tirem la culpa a l'altra administració perquè suposa que tu no tens les competències. Jo ahir crec que com a organització social o com a moviment social el que tenim que dir és que per a nosaltres totes les administracions són responsables, independentment de les competències que tinguen. Efectivament, cada una tindrà la seva competència i en l'execució de determinats serveis serà la que tinga que fer-lo. Però un ajuntament me digueu a mi que encara que no tinga la competència directa no té la competència de velar per el benestar i per la seguretat de la seva gent? Unes administracions centrals, un govern central no té l'obligació de velar per lo mateix independentment de que la competència concreta de determinat servei siga local o siga autonòmica? Però, clar, ahir se tropecem en problemes que van més enllà,
Per exemple, així s'està parlant del canvi climàtic com un element fonamental a tindre en compte a l'hora de treballar. Bueno, és que n'hi ha partits polítics i organitzacions que neguen el canvi climàtic. És molt complicat poder parlar de la coordinació imprescindible entre les administracions mentre hi hagi organitzacions polítiques que estiguen negant el canvi climàtic. Jo també volia comentar una cosa que estic totalment d'acord amb el que s'ha dit. Crec que hi ha dues coses que són fonamentals. Una, les persones que s'han anat, desgraciadament, no van a tornar, i això jo crec que és l'agressió més gran que ha significat la dana. I, per un altre costat, el tema de la salut mental, i estic pensant també en el tema de la salut mental, pensant sobretot en la infantesa, sobretot en els menors, sobretot en la influència que pot tindre. Vosaltres imagineu el que ha pogut significar per xiquets que han tingut que deixar la seva escola, tindre que anar-se'n a una escola d'altre poble, encara que siga del poble del costat, a veure el seu enemic natural, és a dir, la gent, els xiquets d'un altre poble, d'un altre puesto, d'aquesta manera d'anar. Jo me'n recordo que a xiquets en el parc, en l'Alfafar, a xiquets del parc, quan anaven, i eren de la fila, eren del costat, li diuen, hosti, així estan els ocupes del parc. Vull dir, lo difícil que és per a uns xiquets el integrar-se dintre d'un altre espai escolar, i ara, això va ser un any sencer, i ara que el seu col·le estiga destruït i tinga que estar en barracons que no tenen ni les mínimes condicions para poder funcionar. Además, muchos niños que ya sufrieron la pandemia, que tuvieron que empezar a socializar en un entorno muy marcado, son criaturas que han sufrido mucho muy poco tiempo. D'aïllament en un moment determinat i ara s'han trobat en aquesta situació. Jo crec que aquesta infantesa furtada serà una de les coses pitjors o de les coses que més mal socialment mos han fet. Volia comentar una altra cosa de la que Antonio coneix molt millor que jo, però sí que la volia comentar. Els plans d'emergència. Es suposa que els pobles han de tindre plans d'emergència i que tenien abans de la dana, plans d'emergència per a poder respondre a una situació com la que va passar. Bueno, passar. No hem d'après que és necessari renovar aquests plans d'emergència, actualitzar-los i, sobretot, fer participar a la població dintre d'aquests plans d'emergència, perquè un plan d'emergència no és un esquema, no és un esquemeta simplement. El pla d'emergència té que ser una cosa viva, una cosa on la població se pugui formar, se pugui entendre, conega les condicions mínimes de què té que fer. Jo puc assegurar, els comitès locals fa uns mesos varen fer una demanda als diferents ajuntaments preguntant-li com estaven els plans d'emergència en cada un dels pobles i en la majoria dels pobles la resposta va ser, com se diu això, no sé, no me consta. No sabe, no contesta. Això són coses que al meu entendre o són capaços d'anar canviant o si no difícilment superarem la situació en la que estem. I l'última que volia dir, que per a mi és imprescindible, és la necessitat de la coordinació, que ho he comentat abans, entre les diferents administracions. I aquesta coordinació té que ser també donant un espai a la ciutadania, donant un espai a la població. No pot ser que se faci una comissió mixta en la que suposa que està l'administració central, que està l'administració autonòmica, que estan els ajuntaments, i com que pareix que siga un espai de coordinació institucional, no tinga vincles, no tinga elements per a poder permetre que la població pugui dir alguna cosa sobre això i que te vinguen en plans que ja estan elaborats, que ja estan planificats i que després van a tindre el problema. I per lo que m'has dit, jo m'imagino que en cada població, en cada municipi, se respon d'una manera
en funció de la seva trajectòria i la seva capacitat d'organització social. Nosaltres en el parc hem tingut que respondre a un problema molt elemental, i és el problema de l'alimentació. Per això hem posat en marxa una iniciativa que és un supermercat popular per atendre la necessitat de l'alimentació, però en realitat s'han donat compte de que no estaven responent sols a un problema d'alimentació, estaven responent a un recurs, a la necessitat de pujar o d'augmentar els recursos socials i econòmics de bona part de la població, perquè n'hi ha més d'un terç de la població, no sols en el Parc Alcosa, sinó en general en els nostres municipis, que té que viure, que té que sobreviure en ingressos inferiors, si volem posar-los en diners, inferior a 1.000 euros. Inferior a 1.000 euros vol dir que el tema de l'alimentació es fa imprescindible, perquè el que te faciliten l'alimentació pot significar que vas a tindre ingressos que vas a poder utilitzar en altres coses que són imprescindibles. Això, aquest plantejament aparentment tan senzill, jo crec que és necessari que se faça i que no es veja sols des de la perspectiva dels serveis socials dels ajuntaments, sinó des d'una perspectiva, l'acció social des d'una perspectiva més ampla i que tot això se tingui en compte. Per no parlar de la situació, per exemple, dels migrants, no? Que dius, bueno, i ara què, no? Què fem? O posen una llei de regularització, se tornen locos intentar fer-la, però si no mos posen ajuda perquè aquesta regularització se puga fer, què passarà? Pues que bona part de la gent que té dret a ser regularitzada, desgraciadament, el mateix se queda fora d'això. Això en alguns puestos potser no té massa importància, però un puesto com el parc té molta importància perquè la població migrant es prou nombrosa. Bueno, nos hemos comido ya buena parte del tiempo. Os voy a lanzar una última pregunta que quiero que me contestéis con una idea, con 2 frases, salvo el alcalde, que puede contestar un poco más largo porque no ha tenido esta última, porque tenemos una intervención telemática también del quinto ponente que no veis aquí sentado. A vuestro parecer y desde el punto de vista de la participación y todo esto que estamos hablando, ¿cuál debería ser la prioridad en esto que no vamos a llamar reconstrucción, que vamos a buscarle un nombre mejor, ¿no? en la recuperación? De construcción, nosotros digamos de construcción. Sí, pero de construir como que tiene también otros conceptos, ¿no? Pero para aprovechar esta crisis y cambiar y crear una sociedad más justa, más resiliente y con menos riesgo, ¿cuál debería ser la prioridad? A veure, el canvi climàtic és evident, perquè fa una calor així terrorífica. És evident que tenim el canvi climàtic. Esto es evidencia, además. Es evidencia pura y dura y lo estamos comprobando. Mira, a veure, per fer un resum de tot, ¿vale? Sí, ya me están poniendo... Sí, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que ir de la mano. La administración pública, la empresa privada y la sociedad civil. Hay que ir de la mano porque contra más personas vean, mucho mejor. Porque el punto de vista de todos es necesario, pero sobre todo acompañado de unos informes de los técnicos y los especialistas que son los que verdaderamente han estudiado y saben. Y si en un momento determinado hay que hacer un parón y decir, paramos, y hay que empezar de cero, pues se para y se empieza de cero. No puede ser que ahora se ha demostrado, el ir arrastrando infraestructuras o cambios que vamos arrastrando desde años lo que hace es que cada vez esa evolución que nosotros estamos modificando nos está perjudicando. Nos está perjudicando. Y luego, en el paso de los años ya es muy difícil volver atrás. Por lo tanto, a lo mejor es el momento de hacer un parón y decir qué hacemos, qué no hacemos, por dónde vamos, aunque sea antipopular. Porque a veces hay cosas que son antipopulares, como se comentaba, ¿no? Y mi casa, pues es que a lo mejor el espacio hay que darlo a la naturaleza que lo pide, ¿no? Hemos modificado todo. Hemos modificado muchísimas cosas, hemos cambiado muchísimas cosas. Le podremos llamar reconstrucción, le podremos llamar cambio, le podremos llamar... Reinvención. Se le puede llamar como quieran, pero
tú lo has dicho, hay que reinventarse. Hay que reinventar qué modelo queremos. No qué queremos, qué modelo es necesario y podemos tener. El que podamos, no el que queramos. ¿Qué podemos tener, no qué queremos? Por mucho que queramos, la naturaleza, por suerte, es sabia. Por suerte es sabia. Cuando pasó lo de Chernóbil se decía no volverá a crecer nada allí en años y ha vuelto a crecer naturaleza. Por lo tanto, siempre vuelve, las aguas siempre vuelven a su cauce. Tenemos que tener presente y ir de la mano, pero sobre todo con los profesionales, con la gente que realmente estudia, trabaja día a día y mira la evolución y puede hacer un acompañamiento en esa evolución en el crecimiento de las ciudades. El Paticova, como había comentado, se nos planteó en su día con un estudio de hacía casi 100 años. Había zonas que no éramos inundables y acabamos de agua hasta arriba, y no éramos inundables y otros que eran inundables pues tuvieron agua en 2 calles o 3, porque también ha sido muy diferente de unos lados a otros como ha sido la inundación. Y luego también el daño o cómo se vivió, como he dicho antes, era diferente por el tema de comunicar. Nosotros no podíamos comunicar. No podíamos comunicar porque la persona de comunicación es la primera que perdió la vida el día de la Dana, la persona de comunicación de mi ayuntamiento. Era la primera que perdió la vida, pero luego también, como hemos evolucionado tanto con la tecnología, solo tiene las claves una persona para poder entrar en todos los sistemas. No tiene nadie más la clave. Pero es que luego, a los 5 minutos 10 de esta persona perder la vida, perdimos el ayuntamiento entero. Se nos lo llevó el agua. Claro, es que cada uno ha tenido... Era difícil comunicar, era difícil el poder decir qué pasaba. Son muchas cosas que a lo mejor también, con esto de las claves de los ordenadores o de los sistemas de comunicación, también hemos sido demasiado protectores diciendo las claves solo las puede tener una persona, porque esa persona falla, ya nadie podía comunicar. Son muchas cosas que tenemos que repensar de cómo se hacen. Y a lo mejor, digo, es necesario hacer un parón y decir, paremos, miremos, que nos habla la naturaleza todos los días, sentémonos verdaderamente con las personas que realmente trabajan en ello y estudian esa evolución y rehagamos o repensemos qué tipo de ciudad queremos. DIR, per acabar, o si no lo explica Ana desde la Mancomunidad, estamos preparando unas jornadas, las explica ella mejor. Sí, pero necesito que sea dos frases. Sí, lo explica ella, está. Porque unas son las jornadas 5. que es por este motivo. No, lo expliques tú y ya está. Que eres la experta. No, unos talleres un poco para conocer este territorio. Lo vamos a hacer desde la Mancomunidad, vamos a hacerlo en varias sedes y va a ser para la ciudadanía en general y vamos a ir viendo un poco qué es lo que aprendiendo a través del mapa, es un poco... cómo es la cuenca de drenaje donde vivo, cómo es mi zona inundable y dónde están básicamente las fuentes de información fiables. Unos tips de información importante que nosotros vamos a hacer con la ciudadanía. Yo acabo pronto. Antes he hecho reconstrucción y ahora voy a empezar con el CO, ¿no? Con el CO. Prioridades, conocimiento del territorio. Prioridad, coordinación de los poderes públicos a la hora de llevar a cabo las soluciones. Y corresponsabilidad de todos. ¿Para qué? Para co-crear también un nuevo modelo de ocupación del territorio y de gestión del riesgo, entre todos. Yo una cosa quería decir, que es una frase y media. Creo que los ayuntamientos, Paco Cabanes lo ha dicho antes, han estado muy abandonados. Y creo también, y si me equivoco, que me corrijan en otro momento, pero sí, habrá que mesa de alcaldes. Habrá que hablarlo. Si tienen el personal suficiente para poder tirar adelante con lo que hay que gestionar. No. Respuestas no. Por lo tanto, aquí hay unas responsabilidades importantes para tener el personal suficiente. Y no se pueden poner parches a esa cuestión. Esa cuestión és fundamental. Toni, una frase, encara que tu ja has dit. La necessitat, per lo que s'ha dit de l'empresa privada, la necessitat també de la incorporació, la deconstrucció de lo que sería la economía local y la economía social. Per a mi és imprescindible a l'hora d'un plantejament de construcció de les nostres comarques. Pues muchísimas gracias, porque creo que todos, en todas las intervenciones, ya habéis ido respondiendo a esta pregunta en mayor o menor medida. Os quería dar las gracias a los 4.
Ahora vamos a cerrar con una intervención telemática que teníamos prevista de Andrew Shaw, que es investigador y docente en la Universidad de Breda de Ciencias Aplicadas en los Países Bajos, que coordina una especialización de vida urbana y espacio público. Entonces, yo creo que casi que bajamos todos, ponemos la intervención y damos paso ya a la mesa de alcaldes que van a recoger todo esto.